Tardes para todos, mi nombre es Joana Miler Rodelo Barrios, estudiante de Administración Financiera de la Universidad de Cartagena. En este video voy a hablarles sobre dos teorías de la administración y en primera instancia comenzaremos con la teoría científica de la administración, propuesta por Frederick Taylor, conocido como el padre de la administración científica. Taylor fue un ingeniero mecánico que trabajó en fábricas donde observó que los trabajadores realizaban las tareas de forma empírica, sin método ni organización. Taylor propuso que el trabajo debía analizarse científicamente para mejorar la eficiencia y aumentar la productividad. Su teoría se centra principalmente en el nivel operativo, es decir, en los trabajadores que ejecutan las tareas. Sus principales aportes son, primero, estudio de tiempos y movimientos. Observa cómo se hace una tarea para encontrar la forma más rápida y eficiente de realizarla. 2. Selección científica del personal. Elegir a las personas más adecuadas para cada tarea según sus habilidades. 3. Capacitación del trabajador. Entrenar al operario para que realice su tarea correctamente. Cuarto, establecer de incentivos. Pagar más a quienes produzcan más como forma de motivación. El objetivo era eliminar el trabajo innecesario y estandarizar las tareas. Aunque aumentó la productividad de muchas industrias, también fue criticada por ver al trabajador como una máquina, sin considerar las necesidades emocionales o sociales. Teoría clásica de la administración. Fue creada por Henry Fayol, un ingeniero francés que, a diferencia de Taylor, se enfocó en el nivel administrativo de las organizaciones. Fayol planteó que la administración es una actividad universal que se puede aplicar a cualquier tipo de organización, no solo a las fábricas. Su teoría está basada en dos grandes aportes. Primero, identificó las 5 funciones básicas de la administración, que son: 1. Planear, es decir, definir objetivos y cómo lograrlos. 2. Organizar, es decir, distribuir recursos y tareas. 3. Dirigir, es guiar y motivar al personal. 4. Coordinar, es armonizar todas las actividades. 5. Controlar, es verificar si se están cumpliendo todos los planes. Segundo, formuló 14 principios de administración, entre los cuales destacan: unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. División del trabajo, especialización para ser más eficiente. Disciplina, respeto y obediencia a las normas. Equidad, trato justo para los empleados. Centralización, autoridad concentrada en la dirección. Fayol contribuye a estructurar el papel del gerente y establecer normas generales que aún son estudiadas y aplicadas. Comparación entre ambas teorías. Aunque la teoría científica de Taylor y la teoría clásica de Fayol buscan mejorar la eficiencia en las organizaciones, sus enfoques son distintos. Teoría científica de Taylor. Su característica es trabajador individual, operativo, observación y análisis científico, mayor productividad, ve al trabajador como una máquina. Teoría clásica, administración general, directivo, principios administrativos, mejor funcionamiento organizacional, a veces ignora las emociones humanas. Bueno, y en conclusión de todo esto, tanto la teoría científica como la teoría clásica han sido pilares fundamentales en el desarrollo de la administración moderna. Taylor nos enseñó a estudiar y mejorar el trabajo en sí mismo, mientras que Fayol nos mostró cómo organizar y dirigir mejor toda la empresa. Estas teorías, aunque nacieron hace más de un siglo, todavía tienen valor en la actualidad. Nos ayudan a entender cómo lograr eficientemente una organización y control en cualquier institución, ya sea una empresa, una escuela o una oficina pública. Me pasa y hablar sobre dos teorías. Una es la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría lo que plantea es que las empresas no son solo estructuras o máquinas que producen cosas, sino que están formadas por personas.
Cuando estas personas se sienten valoradas, escuchadas y no están a gusto en su entorno de trabajo, naturalmente rinden mejor. Esta teoría fue desarrollada por Elton Mayo en los años 30. Él junto con su equipo hizo un experimento en una fábrica llamada Western Electric, en un lugar llamado Horton. Lo interesante es que se dieron cuenta que los trabajadores mejoraban su rendimiento no solo por condiciones materiales, sino porque se sentían tomados en cuenta, observados, como que importaban. A esta teoría se le llamó el efecto Horton y fue clave para el desarrollo de esta teoría. La idea principal de esta teoría es que el bienestar emocional de los empleados, las relaciones que tienen entre ellos y el ambiente laboral en general tienen un impacto directo en la productividad. Así que no solo basta con pensar en metas o resultados, también hay que fijarse en cómo se sienten dentro del equipo. Esta teoría fue una respuesta a la visión rígida de la teoría clásica, que trataba al trabajador como una pieza más del proceso. En cambio, aquí se reconoce que el trabajador es una persona con emociones, necesidades, motivaciones y relaciones. Gracias a esta forma de ver las cosas, se empezaron a lograr más los aspectos como la comunicación dentro del equipo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la cooperación. Todo esto, además de hacer que el ambiente sea más humano, también mejora la productividad, reduce la rotación personal y fortalece el compromiso de la organización. Otra teoría que les voy a hablar sobre es la teoría del comportamiento organizacional. Esta teoría se enfoca en entender cómo se comportan las personas en una organización y cómo este comportamiento fluye en el rendimiento, la motivación y el ambiente en el trabajo. A diferencia de otras teorías que ponían más énfasis en la estructura, los procesos de la autoridad, esta se centra cómo piensan, cómo se sienten, cómo se relacionan y cómo toman decisiones. La idea es que si entendemos el comportamiento humano, podemos gestionar mejor a los equipos y lograr mejores resultados. Uno de los puntos más importantes dentro de esta teoría es que considera factores como la motivación, el liderazgo, la comunicación y la toma de decisiones. Por ejemplo, esto no solo se trata de decirle a alguien qué hacer, sino cómo motivarlo, cómo hacer, cómo apoyarlo, cómo escucharlo y cómo hacer que se sienta parte del equipo. Esta teoría también hace como la evolución de las anteriores, cuando se empezó a ver que no bastaba con tener reglas claras y estrictas, se dieron cuenta que los sentimientos, las expectativas y hasta la cultura dentro del lugar de trabajo influyen mucho en el comportamiento de las personas. En ese sentido, el comportamiento organizacional no solo busca entender al trabajador individualmente, sino también cómo interactúa con sus compañeros, cómo responde al liderazgo y cómo se adapta a los cambios dentro de la empresa. Lo que nos enseña esta teoría es que una empresa, si quiere tener éxito, debe ir más allá de lo técnico y enfocarse también en lo humano, es decir, no solo dejar de lado cómo se sienten los trabajadores y cómo se comunica entre ellos y qué tan comprometen con lo que hacen. Otras teorías en este mismo sentido serían la teoría de la necesidad de Maslow, los factores motivacionales de Herzberg, la teoría de XY de McGregor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriana Segovia Ballesteros, estudiante de primer semestre de Administración Financiera, y hoy les voy a hablar brevemente sobre la teoría estructuralista de la administración, una corriente que nos ayuda a entender cómo funcionan las organizaciones desde adentro y cómo se relacionan con su entorno. ¿Qué es la teoría estructuralista? La teoría estructuralista nace a mediados del siglo XX y su principal objetivo fue combinar las ideas de las teorías anteriores que ya mis compañeros hablaron de ellas. Pero el estructuralismo va más allá. Ve a la empresa como un sistema social complejo, donde hay personas, normas, jerarquías, conflictos, cooperación y relaciones de poder. Por eso, esta teoría no solo analiza la estructura formal, sino que también la estructura informal, es decir, las relaciones que se crean entre los trabajadores, más allá de los cargos. ¿Qué dice sobre las personas en la organización? Los estructuralistas dicen que dentro de una empresa hay distintos grupos sociales,
directivos, empleados, sindicatos, proveedores, clientes, y todos tienen intereses diferentes. A veces pueden colaborar, pero también pueden entrar en conflicto. Por eso, esta teoría acepta que el conflicto pues sea normal dentro de las organizaciones, pues lo importante es saber manejarlo y buscar el equilibrio, sin ignorar los intereses de ninguno de los grupos. Tercero, relación con el entorno. Otro punto clave del estructuralismo es que las organizaciones no están solas, están conectadas con el gobierno, con la sociedad, con la economía, con la cultura. Todo eso influye. Por eso esta teoría analiza la organización como parte de un sistema mayor, donde los cambios externos afectan a lo que pasa dentro de la empresa. Ejemplo como como todos los años que sube el mínimo, el gobierno sube el mínimo, las empresas se reorganizan eh, para los empleados y para los productos que venden. Cuarto, aportes y elementos importantes. Bueno, primero, reconocer la estructura formal e informal. Segundo, consideran a la empresa como un sistema social, no solo económico. Tercero, analiza el conflicto como algo inevitable pero manejable. Quinto, relaciona a la empresa con el entorno que la rodea. Y por último, pero no menos importante, introduce el concepto de burocracia organizada, tomando ideas del sociólogo Max Weber. Bueno, en resumen o en conclusión, la teoría estructuralista nos enseña que las organizaciones son complejas, con muchas piezas que deben funcionar juntas. No basta con pensar en la producción o en las personas por separado. Hay que ver que todo, hay que ver por todo el sistema. Y pues para nosotros, como estudiantes de primer semestre de Administración en Finanzas, esta teoría nos da herramientas para entender cómo funcionan o cómo mejor funcionan las empresas y cómo tomar decisiones más completas y equilibradas, decisiones que nos ayuden a llevar un buen manejo. Muchas gracias.